Una ciudad accesible brinda una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. Bajo esa inspiración, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento creó la norma A120. ¿Pero qué es la norma A120? Para ello estamos con José Carlos Soldevilla, director de accesibilidad de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. José Carlos, ¿qué tal? Gracias por estar en este programa Inclusión 2030. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De hecho, es una oportunidad muy interesante para poder conversar sobre las modificaciones que se están planteando a esta norma, la 120, accesibilidad universal en edificaciones, puesto queremos mejorar, bajo la redundancia, la accesibilidad. Queremos que las edificaciones, ámbito de aplicación de la norma, de uso público y en vivienda, en las áreas de circulación común, sean más accesibles, sean más inclusivas en general, ¿no? Puesto la idea es que todas las personas puedan hacer uso de estas edificaciones y en un momento pasaremos también a otros espacios que puedan también, a través de la norma, contar con estas condiciones. Ya, pero José Carlos, empecemos del principio. Sí, disculpa. ¿En qué consiste esta norma? ¿Cómo se dio? ¿Cuál fue la iniciativa? ¿Y bajo qué parámetros está trabajando? Sí, bueno, de hecho la norma ha pasado por varios cambios, acordes con la sensibilidad que hoy día se tiene respecto a la accesibilidad a la persona con discapacidad y a la persona con movilidad reducida. Por eso hoy en día es una norma de accesibilidad universal en edificaciones, es decir, para todas las personas, pero que evidentemente se tiene en consideración aquellas que tienen o son más sensibles a las barreras de accesibilidad. Entonces, si bien esta norma tuvo una última modificación en el 2019, lo que hemos identificado es que todavía no se ha puesto al día con muchas de las condiciones que vemos en la región en el aspecto normativo. Entonces, hemos buscado mejorar varias de las condiciones en las circulaciones, en los ingresos, en los aparatos, en el alcance hacia los mismos. Entonces, las modificaciones que se han hecho son varias, ¿sí? Y muchas de ellas también son de fondo, que sería interesante, y bueno, lo hemos estado haciendo, socializando para que las personas conozcan cuáles son estas modificaciones y tener una aprobación no solo técnica, sino, y mucho más importante, social por parte de los usuarios que se ven más beneficiados con estas modificaciones. Ahora hay que tener en claro de que esta norma no es solamente del Ministerio de Vivienda que ha actuado, sino es interinstitucional. CONADIS ha participado también en la parte técnica de poder elaborar esta norma. Evidentemente, CONADIS ha colaborado muchísimo con este proceso. De hecho, si bien hemos tenido una parte administrativa de consulta pública, por fuera de ese proceso ya habíamos trabajado previamente y posteriormente con CONADIS en la revisión propia de la norma, y vale la pena también mencionar que hemos recibido muchos aportes también de individuos y de asociaciones que representan para y de personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, hemos recibido más de 100 aportes a la norma, lo cual nos da mucha alegría, puesto sabemos que hay una preocupación en el tema y sabemos también que hay una participación activa. En ese sentido, también es a través de CONADIS que hemos llegado a muchas de estas personas, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo colaborativo, mano a mano, que hemos tenido con esa institución ha sido crucial. Ahora, estamos hablando de un trabajo arduo, que eso implica dinero, efectivamente, un gran presupuesto de una constructora de poder tener accesos para las personas con discapacidad. ¿Cómo lo han tomado aquellas empresas que se dedican a este tipo de edificaciones? Es cierto que en algunos casos puede implicar una mayor inversión en costos, pero siempre cuando lo socializamos y lo conversamos hay que también tener en cuenta el retorno social de estas modificaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, una circulación un poco más amplia. Si bien esto significa mayores costos aplicados en la construcción, o tal vez pueden reducir metros cuadrados de áreas vendibles, de áreas comerciales, estas áreas comerciales luego se ven beneficiadas por una condición de accesibilidad que le da un valor agregado no solo social, sino finalmente económico, y de las empresas que ahí trabajen frente a la sociedad. Entonces, pero digamos que para la constructora, a veces lo social no va de la mano con lo económico. Ellos más bien tratan de ahorrar algunos dineros más para que puedan lanzar el proyecto, y no piensan tanto en socializarlo con las personas con discapacidad. Sí, es correcto que hay las dos posiciones, ¿no? Si bien hemos recibido, por ejemplo, dentro de los que han participado en este proceso está la Cámara Peruana de la Construcción, parte de los integrantes de la Comisión Permanente del Reglamento Nacional de Edificaciones. Hay ambas posiciones, algunos que están muy de acuerdo con generar estas condiciones de accesibilidad, pero también evidentemente se ve cuál es el impacto económico que hay. Esto evidentemente ha sido revisado,
se tiene en cuenta que van a haber algunas inversiones probablemente mayores con estos términos, pero siempre les damos y ponemos en cuenta que va a haber un retorno social importante. Entonces, es cierto, hay las dos posiciones, algunos que no se ven muy a favor por la mayor inversión que esto podría representar, pero el proceso de socialización también nos ayuda a poder sensibilizar en lo que están logrando con educaciones de este tipo. Ahora, hay que tener en cuenta que esta norma, que se va a dar de todas maneras, no es retroactiva. No, correcto. Esto solo es para edificaciones nuevas. Lo retroactivo, si bien sería importante, debemos abordarlo con otros instrumentos. Puesto, bueno, ninguna norma, ninguna ley normalmente es retroactiva, ¿no? Entonces sí ha habido esta preocupación tanto por parte de los administradores de edificaciones, pero también de los usuarios que buscan que las edificaciones existentes tengan accesibilidad. Esa ha sido, por ejemplo, una solicitud constante que, dicho sea de paso, estamos trabajando ya con CONADIS de ver estos instrumentos que nos permitan actuar sobre edificaciones existentes sin generar estas negatividades que acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué pasa con la sobreinversión? ¿Qué implican estas adecuaciones? Entonces, ese análisis es mucho más complicado, mucho más sensible y va a requerir también más trabajo. Porque en algunos casos hay que reedificar incluso la misma construcción para poder ser accesible. Es un trabajo muy importante, pero también muy costoso para las empresas. Sí, vale mencionar que en revisiones de casos, algunos es imposible hacer los cambios. Por ejemplo, cuando requiere modificaciones estructurales. Si una columna no te permite ampliar la circulación, no se logra la accesibilidad. Y eso también es importante mencionarlo. La accesibilidad no se logra nunca, o es muy difícil lograrla 100% en todos los aspectos. Pero lo que se apunta es tener la mayor accesibilidad posible. Por ejemplo, las normas de certificación de accesibilidad tienen estrellas para decir qué tan accesible es. Entonces, en ese sentido también hay que tener esa sensibilidad y esa comprensión de que si bien apuntamos a llegar a todas las personas, lamentablemente en no todos los casos se logra, pero tiene que ser el objetivo. Ahora, esta norma apunta hacia las empresas que construyen edificios, digamos, de viviendas, también para negocios o oficinas. ¿Y qué pasa con las entidades del Estado, por ejemplo? ¿O qué pasa con las municipalidades que también tienen un tipo de edificaciones o también construyen el tema de accesibilidad en las vías públicas? ¿También alcanza esa norma? Bueno, los edificios públicos, si bien me parece están exonerados del proceso de otorgamiento de licencia de funcionamiento, la edificación en sí tiene que respetar la norma. Entonces, el proyectista que finalmente realiza esa edificación, diseña la edificación, tiene que seguir la norma. Sería extraño que un profesional no siga esos parámetros y busque escudarse en un vacío de la licencia de funcionamiento para no cumplir con la norma, ¿no? Y nuevamente creo que forma parte también ya de los principios que tenemos en el Estado, el de inclusión y el principio también de diseño universal. Entonces, en ese sentido, confiamos en la responsabilidad profesional del gremio de constructores. Ahora, esta norma es, digamos, los requisitos que uno tiene que seguir o las pautas que uno tiene que seguir para construir. Pero en el tema de fiscalización no abarca justamente esta norma. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se va a trabajar? Claro, la fiscalización lo que tiene que hacer es velar por el cumplimiento de la norma. Entonces, los procesos de fiscalización no necesariamente cambian. Lo que están cambiando son los parámetros con los cuales empiezan ahora a fiscalizar. En este sentido, para nuevas edificaciones será entonces para los revisores municipales quienes verán que haya cumplimiento de esta nueva modificación de la norma 120. Este forma parte definitivamente de lo que hemos trabajado, que es la política nacional multisectorial para las personas con discapacidad, que lo que buscamos es tener una sociedad mucho más inclusiva y pensar en los derechos de las personas con discapacidad. Es muy importante que las empresas constructoras ya piensen en las personas con discapacidad y no solamente en poder brindar un servicio para todos los demás. En ese sentido, José Carlos, te cuento que hay, por ejemplo, empresas como la de Titor Salty and Suite. Ellas es una empresa impulsadora, edificadora y sobre todo que es un emprendimiento inclusivo. Te cuento porque te vamos a dar un obsequio, que es este de acá. Esto es elaborado por personas con inclusión. Néstor Cifuentes tiene un espectro autista, ¿sí? Y junto con su mamá han armado este negocio, incluso quieren lanzarlo afuera del país, porque él es un chef que ha tenido problemas para poder estudiar finalmente una carrera técnica,
pero que finalmente logró su cometido. Entonces, con este ejemplo, que sí se pueden hacer las cosas, es una cuestión solamente de querer hacerlo. En este aspecto, la norma va a ser muy importante para poder socializarlo también con las empresas de construcción y decirle que sí, o sea, efectivamente para una persona con discapacidad es muy importante ser aceptado. Entonces, nada, cuéntale al público que tienes qué cosa tenemos que hacer finalmente desde tu cartera para poder trabajar en el tema de las personas con discapacidad. Sí, bueno, la Dirección de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, si bien tiene las funciones claras sobre la accesibilidad, es importante, como bien has mencionado, el trabajo multisectorial. Creo que la palabra clave es inclusión y tener en cuenta que todas las personas debemos tener igual ejercicio de derechos. Entonces, en ese sentido, desde nuestra cartera, estamos trabajando en temas de espacio público, en temas de edificaciones, en temas de movilidad, que justamente creemos es un espacio importante, puesto es donde todos convergemos. En el espacio público es donde socializamos, es a través del cual llegamos a nuestros destinos, a través del cual buscamos consumir un bien o un servicio. Y ese trayecto creemos es importante que pueda ser inclusivo. Veredas más amplias, servicios de transporte con las condiciones para que todos podamos hacer el uso del servicio en iguales condiciones. Y la inclusión no tiene que ver solo con la persona con discapacidad, tiene que ver con la madre gestante, tiene que ver con las mujeres que no se vean expuestas a acoso en el transporte público, que lamentablemente es algo que sucede no solo en nuestro país, sino en la región. Entonces creo que son varios de los elementos que tenemos que trabajar, no solo desde una cartera, en este caso la de vivienda, sino desde la cartera del Estado. La inclusión, la igualdad de derechos, es algo que se tiene que abordar desde todos los principios. Nosotros, repito, vemos el espacio público, la movilidad, pero los bienes y los servicios, la educación, como has mencionado, también tiene que brindar esas alternativas, de estar en formatos de comunicación inclusivo, de brindar no solo el espacio físico para que se pueda dar la actividad, sino también las personas capacitadas y los materiales también, repito, en formatos alternativos que permitan acceder a todas las personas, indiferentemente de sus capacidades. Es importante la visibilidad de las personas con discapacidad. Correcto. Gracias, José Carlos. Ha sido José Carlos Soldevilla, director de accesibilidad de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Construcción y Vivienda. Muchas gracias por estar con nosotros. Permiso. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.